Grupos medioambientalistas e indígenas que participaron de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático denunciaron que el gobierno de Ecuador planea ampliar la exploración y explotación petrolera en las llamadas cuencas sagradas del Amazonas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos a hablar de la cumbre climática que hace pocos días terminó en España con una evaluación pobre por sus resultados. No obstante de aquello, se ha relevado el hecho de que organizaciones sociales, indígenas, ONGs, han tenido la posibilidad de expresar su voz, su rechazo a la expansión de la frontera petrolera, por ejemplo, en el caso del Ecuador y del Perú, y han denunciado al Estado ecuatoriano. Ese tema lo vamos a analizar ahora mismo con el abogado Francisco Bustamante. Él es abogado ambientalista. Bienvenido, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy y María Carmen, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, usted que siguió de cerca el tema de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿cuál es la denuncia puntual que presentaron estos sectores indígenas respecto de los estados de Ecuador y de Perú, respectivamente? Bueno, básicamente lo que se denunció fue una contradicción en los discursos políticos, ¿no? Por un lado, la idea de... se dijo por parte del gobierno que la intención era proteger la Amazonía, evitar la deforestación, pero en realidad en la práctica es otra. Estamos en el 2020, se va a licitar la zona suroriente, que es una zona extremadamente extensa y que justamente limita con el Perú. Entonces, estas contradicciones en los discursos políticos es lo que obligaron a que las comunidades indígenas, ONGs y demás activistas denuncien estos hechos. Es decir, que no hay realmente un compromiso por parte de los gobernantes. Exactamente, no existe, pero no es solamente el caso de Ecuador, sino que es un caso genérico, es decir, ningún país está dispuesto a limitar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que produce el cambio climático. ¿No hay conciencia entonces de parte de los diferentes gobernantes de los daños que esto puede causar al medio ambiente? Puede ser que sí sepan o estén conscientes del daño que se puede causar, pero el tema es que aquí estamos ante la paradoja del desarrollo, ¿no? ¿Qué es más importante, el desarrollo económico, el bienestar de la población o la protección ambiental? Industrialización versus protección del medio ambiente. Exactamente, esa es la paradoja del desarrollo sostenible o sustentable. ¿Qué es más importante? Quizá ambas cosas, ¿no? Quizá lo importante es avanzar en tecnología, avanzar en industria, pero protegiendo al medio ambiente. Exactamente, pero ¿cómo tú proteges pretendiendo ampliar la frontera de explotación? O, en este caso, que estamos viviendo algo actualmente, que se va a explotar en el Parque Nacional de Ahora, Suní. ¿qué es lo que se conoce exactamente sobre estos planes de ampliar la extracción por parte del gobierno aquí en Ecuador? Bueno, entiendo que para el año 2020 se planean licitar una serie de bloques petroleros ubicados en la zona suroriente que limitan con el Perú. Que del otro lado, en el Perú, ya están explotando, además. Exactamente. Entonces lo que se busca justamente es la sociedad civil se ha organizado para evitar y proteger, porque estamos hablando de un sector o una importante cantidad de hectáreas que quieren protegerse para evitar justamente el avance de la frontera y la expansión petrolera. Ahora, ¿cómo se canaliza esta denuncia de sectores indígenas, sociales, ONGs, en el marco del derecho internacional por un lado y dentro en cada uno de los gobiernos? Bueno, ahí depende ya es voluntad política por parte de los gobiernos de escuchar, dar oído a estas voces, ¿no? Y como conversábamos antes de iniciar la entrevista, el derecho ambiental internacional no sirve de mucho. Justamente ¿por qué? Porque estos instrumentos como el Acuerdo de París o la Convención Marco de Cambio Climático, por ejemplo, no impone sanciones a los países que incumplen con... Son compromisos y son compromisos voluntarios apenas. Exactamente, que a la final
si no hay sanción, nadie va a cumplir. Ahora, por qué se las denomina las cuencas sagradas del Amazonas? Bueno, porque primero es una zona, es una extensión importante de terreno. Si no me equivoco, son más de 300 millones de hectáreas lo que se busca proteger. Son cuencas sagradas, ¿por qué? Porque lo que se busca proteger es desde la cuenca del río Napo hasta el río Marañón, que son afluentes directos del Amazonas, y aparte donde habitan más de 20 nacionalidades y comunidades indígenas, tanto de Ecuador como de Perú. Que se podrían ver afectadas. Evidentemente que van a ser afectadas por las licitaciones que van a haber en el próximo año. Ahora, nosotros, los ecuatorianos, me refiero, ya tenemos una experiencia de explotación en el corazón de la selva, muy cerca de la zona donde habitan los grupos no contactados. Eso quizás se puede utilizar como argumento desde el lado del Estado sobre la posibilidad de explotación petrolera sin mayor impacto ambiental. No sabemos ahora todavía los resultados que eso ha provocado, pero ya es una experiencia que se la está llevando adelante. O sea, de hecho, todo tipo de actividad humana genera un grado de afectación o impacto ambiental. La idea es que sea mínimo. La idea es que sea mínimo, pero aquí estamos hablando en pueblos de aislamiento voluntario que tienen una protección especial a través del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué pasaría si es que a través de esta explotación se llega a afectar a estos grupos de pueblos de aislamiento voluntario? El Ecuador podría incurrir en algo que se conoce como genocidio por acabar justamente con un grupo que ha decidido no contactarse con el resto del mundo, digamos, que prefieren permanecer aislados. Ahora, todo este movimiento ambientalista internacional, que además tiene muchos recursos y son muy ruidosos cuando lo quieren hacer, seguramente van a apoyar a estos grupos indígenas que ahora mismo han denunciado esta posible expansión de la frontera de explotación petrolera en el Ecuador y en el Perú. Sí, sería lo lógico, ¿no? Porque estamos hablando de que es la selva amazónica, lugar donde habitan una zona de las mayores biodiversas del planeta. Entonces es bastante lógico que apoyen esa causa, ¿no? Y frente a ello, en el derecho internacional, ¿hay canales para denunciarle al Estado por temas ambientales? Ese es el problema del derecho ambiental, que justamente a nivel internacional no es un derecho que ha sido reconocido por los estados porque dicen que me quitan soberanía, me quitan a mí la oportunidad de yo decidir qué hacer con mis recursos. Entonces, eso ocurrió en Brasil también hace poco. Exactamente. Los incendios que hubo, ¿cuál era el objetivo? Ampliar la frontera agrícola o ganadera. Estados Unidos, por ejemplo, decidió salirse del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque justamente no quería comprometerse a no emitir gases de efecto invernadero y parar así su producción. El camino que les queda entonces a estos grupos ambientalistas que ahora están lanzando un SOS es las medidas de hecho, las protestas, y no se ve mayor opción que aquello. Sí, a menos de que se incurra por parte del Estado como en algún tipo de genocidio o alguna cuestión así que podría llevar al Estado a consecuencias ya más graves desde el punto de vista de derecho. Sí, o sea, la alternativa es seguir reclamando y seguir visibilizando este tipo de acciones, ¿no? Este fue uno de los puntos, amigos oyentes, que se expuso en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se llevó a cabo en España, luego que Chile, que fue inicialmente escogida como anfitrión, tuvo que enfrentar las movilizaciones y se resignó a delegar su condición de anfitrión a España. En el caso ecuatoriano hay denuncias de grupos indígenas, ecologistas, sobre la eventual expansión de la frontera de explotación petrolera en el suroriente, especialmente de nuestro país. Queremos agradecer al abogado Francisco Bustamante, él es abogado ambientalista. Muchas gracias por ustedes, muchas gracias por la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.